Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase de guaraní. Vamos a ver hoy poema. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué hermoso saber, chicos, de que nosotros cuando somos instruidos en nuestra niñez nunca se va a apartar de nosotros. Eso quiere decir que nunca lo vamos a olvidar todo lo que nos enseñaron en nuestra niñez. Muy bien, comenzamos con nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar en la página 51, 52 y 53. Aquí tenemos un pequeño poema, ¿sí? Para poder expresar con todo nuestro corazón este poema, ustedes anteriormente tenían que haber escuchado el audio que nos recitan este poema. Muy bien. A ver, acá nosotros tenemos un poema, como ya han escuchado ustedes, de Oveja. Ahora vamos a escribir las partes del cuerpo de los animales. Empezamos acá. Jesá, Huguay, Gt de la oveja, Gt del perrito, Getimá de la ovejita. Lo mismo podemos decir por el del perrito, Getimá. Leo estos poemas. Ustedes van a estar leyendo estos dos poemas de Puki y de Ovejaí. Así es que van a practicar la lectura. Bien. Escojo las palabras que describen mejor a estos animales. Vamos a escoger de Mishi, Orotí, Jawiyú, Tutá, Hu. Mishi, chico. Orotí, blanco. Jawiyú, que tiene un pelaje suavecito. Tutá, rojo, Hu, negro. Muy bien. Yawa, a ver cómo le describe. Mishi. Hu, que tiene el pelaje negro. La oveja, que es blanco, Morotí. Jawiyú, que tiene un pelaje suavecito, así como el algodón. Bien, completo el rostro de acuerdo a cómo me sentí al declamar los poemas. Y luego, no se olviden, chicos, de lavarse bien las manos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.